Bien, ¿qué cosa es la declamación? ¿Qué es declamar? ¿Qué es declamar? ¿Quién me dice qué es declamar? Dígame, ¿qué es declamar? Expresar lo que se siente en una poesía. Buena respuesta. Declamar es interpretar un poema. De ahí partimos de algo que puede ser un error trágico. Un error trágico, yo le digo yo, porque si no sabemos que declamar es interpretar un poema, vamos a caer en el error de interpretar un monólogo, que es muy común verse en las escuelas secundarias, primarias, preparatorias, que dicen monólogos. Monólogos como el yo solo tengo 16 años, monólogos como esa de la desdicha de ser sirviente, robé papas a mis hijos, etcétera, etcétera. Son prosas que no son poemas. Acuérdense que en la primaria nos dicen lo que no es verso es prosa. Entonces el poema está hecho en verso, lleva una rima, lleva una métrica, lleva una cadencia y lleva el eje central de la poesía que se llama metáfora. Sí, el eje central de la poesía se llama metáfora. Si no tiene metáfora, no es poético. Aquí sucede como cuando ustedes, las mujeres le dicen a sus novios, dime algo poético, no seas vulgar y prosaico. Sí, vulgar y prosaico es algo que no lleva nada de poesía. Sí, entonces tenemos que ser cautelosos a la hora de elegir un poema. Habiendo tantos poetas latinoamericanos, tantos poetas mexicanos, escogemos a veces una prosa, nada más porque es bonita. Entonces hay que ver que tenga métrica, que tenga rima, y la rima nos da un ritmo, y sobre todo que lleve metáfora. Hay poetas como Pablo Neruda, como León Felipe Camino, como Jaime Sabines, que no escriben en una métrica, en una rima. No está en una rima precisamente, pero lleva una cadencia que puede interpretarse como poesía, pero además lleva metáfora. Entonces, si lleva esa cadencia, ese ritmo, esa melodiosidad la poesía, pues es un poema. Por eso a ellos se les llama poetas libres, pero no son tan libres como para escribir prosa. Escriben poemas, por lo tanto son poetas. Entonces, cuando escojan un poema, que sea un poema y que no sea una prosa. Una prosa pueden decirla en una obra teatral, un monólogo. Solo yo tengo 16 años, por ejemplo, habla de alguien que agarró el coche de sus papás y chocó y que está muriéndose, que lo están enterrando y está gritando, solo tengo 16 años. Es bonito como monólogo, lo pueden presentar, pero no es un concurso de poesía. Un concurso de poesía se tiene que ir a interpretar un poema. Sí, ese tema de yo solo tengo no tengo tiempo, es una prosa narrativa muy bonita, pero que no tiene nada de metáfora. Por ejemplo, sabes, hijo, hasta hoy no tuve tiempo para jugar contigo. Encontré tiempo para todo, menos para verte crecer. Nunca jugué contigo. Siento que tú me rodeas, pero sabes, yo soy una persona muy importante y no tengo tiempo. Tengo tiempo para números, invitaciones sociales, una serie de compromisos ineludibles. Y dejar todo eso para sentarme en el suelo contigo, no tengo tiempo. Vamos, está hablando con su hijo de una manera prosaica. No hay nada poético, no hay rima, no hay entonación, no hay cadencia en la estructura del texto, por lo tanto es prosa, no es poesía. Entonces ya escogimos unos poemas, vamos a verlos y vamos a tratar de interpretarlos a partir de este momento. Sí, pero acuérdense, la poesía, vamos a agarrar imaginariamente un pizarrón. Del lado izquierdo de ustedes vamos a poner el contenido y del lado derecho de ustedes vamos a poner la técnica. El contenido es lo que estamos analizando, el poema, hay que analizar el texto, a qué se refiere cuando dice, por ejemplo, Ramón López Velarde, suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible alcohol, bordadas con las redes de tu sol cruzan como botellas alambradas. Es bonito decirlo, pero si yo no sé qué quiso decir en ese momento el poeta, entonces no voy a lograr pasarle de un poeta que ya murió y que dejó plasmada su obra al público. No lo voy a poder traspasar porque no lo voy a sentir. Por lo tanto, tengo que analizar. Tú vales por el río, es decir, México en ese momento que lo escribió en 1910, pues tenía muchos ríos caudalosos.
de las virtudes de tu mujerío, las virtudes de las mujeres que iban a misa temprano. Dice que cruzan como botellas alambradas, como las botellas de la sidra que van tapadas y van saliendo de la fábrica. Y así van las mujeres en fila hacia la misa a temprana hora. ¿Sí? Tu barro suena a plata y en su puño su sonora miseria es alcancía. Y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Tengo que entender a qué se refería el poeta en 1910, que había unas panaderías que a temprana hora destilaban ese olor, ¿sí? En las calles se inundaban de ese aroma de pan. Entonces, como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día de milagro, como la lotería. Fíjese qué belleza de metáfora. ¿A qué se refiere ahí? ¿Quién me dice a qué se refiere ahí? Como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día de milagro, como la lotería. ¿A qué se refiere? Filme. ¿Alguien me dice otra idea? Al menos lo de la lotería puede referirse a que solamente vive de esperanza o de ilusiones, pero que en realidad no vive de buena suerte. No encuentro las palabras. ¿Podría ser? ¿Un juego para él? Analizándolo bien, es decir, ya llevando un buen tiempo de análisis, yo descubrí que se refería a la sota. La sota, si ustedes juegan baraja española algún día, van a ver que hay una sota, ¿sí? Hay una sota. En piso de metal vives al día de milagro. El piso de metal se refería a que en México se pensaba que el suelo de México era de plata en ese tiempo, ¿no? Se decía que México estaba lleno de plata en su suelo, en su subsuelo. Entonces, el piso de metal vives al día de milagro. Cuando ustedes juegan polaca ahora, ya le llaman polaca, no sé por qué se le puso ese nombre de polaca, pero anteriormente le llamaban lotería. Entonces, salía de repente la baraja y gritaban ¡lotería! O sea, de milagro te sacabas la lotería en ese momento. Por eso se refiere de milagro, como la lotería. Y vives de milagro, porque hasta la fecha todavía vivimos de milagro los mexicanos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que analizar esa belleza de toda esa metáfora para poderla entender. Bueno, esa parte es dividiendo el pizarrón, es el contenido. Y del otro lado es la técnica, lo que hemos estado ensayando de la vocalización, la gesticulación. ¿Qué más hemos ensayado? La respiración. ¿Qué más hemos ensayado? La postura del cuerpo, la expresión corporal. Recuerden, esto es bien importante, miren. No hay expresión, no hay mímica en la declamación. La mímica es el arte de hablar con las manos y con el cuerpo sin tener que pronunciar palabras. Sí, podemos dibujar un cuadrito, podemos dibujar un balón, pero en la declamación no existe eso. Imagínense ustedes que dijera yo, en el romance de la luna, la luna vino a la fragua con su colección de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. O sea, si no pudiera yo hablar, pues diría así, ¿no? Bajar la luna, ponerla acá, está viendo, pero yo no puedo hacer eso porque no perdería yo la naturalidad. Y la poesía, la declamación debe tener naturalidad. Entonces lo único que puedo hacer, ver a la luna sin tener que enseñar con las manos. La luna vino a la fragua, verla cómo llegó con su polizón de nardos, analizar a qué se refiere el polizón de nardos. El niño, veo a un niño que está mirando a la luna, el niño la mira, el niño la está mirando. ¿Sí? Esa forma de hablar con solo la postura, con solo la posición del cuerpo, podemos llamarla como semiótica. Hay no ciencia, sino algo que hay que analizar dentro de la ciencia de la comunicación que se llama semiótica. En la semiótica nosotros podemos entender o interpretar a través de las actitudes, ¿sí? Con solo pararse, con solo ponerse en jarras. Sí, uno se da cuenta cuando la gente va angustiada, cuando va nerviosa, y la gente no nos lo dice. Y usted le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Y la gente dice, no tengo nada. Y uno interpreta, no, pero es que sí te pasa algo, ¿no? O sea, yo sí siento que estás mal. Sí, podemos interpretar la cara de Susana, a lo mejor está preocupada, a Vicente que está allá. Sí, todos tienen alguna actitud y tenemos que analizar esa actitud de cada quien. Y a la hora de actuar,
tenemos que asumir la actitud que tendría una persona en realidad con ese personaje. Supongamos que en Carbonero, ¿no? Carboncito patrón, ¿no? ¿Qué es el carbonero? Ya oyeron la poesía del carbonero. ¿Quién es el carbonero? Es una persona, me imagino que ya de 40, 50 años, muy desgastada por tanto trabajo. ¿A eso se refería? ¿Qué nivel social tiene el carbonero? Pues, pues imagino que pues sería de clase baja al tener que estar trabajando pues de carbonero. ¿Dónde vive el carbonero? Vive como en una sierra y más que nada es pobre y tiene muchos hijos que mantener. Exacto. Muy bien. Es de muy bajo recurso porque tiene que trabajar día a día. Así es. Sí, analizando eso, dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Si no entendemos el personaje, si no vamos con nuestra mente a la sierra, si no estudiamos cómo viven en la sierra, cuánto pesa un costal de carbón, cuánto puede pesar y andarlo trayendo todo el día, entonces no podemos nosotros trasladar ese talento de ese poeta hacia el público. Por lo tanto, tenemos que interpretarlo exactamente, analizar, se llama análisis de contenido. ¿Cómo se llama? Análisis de contenido. Siempre que van a hacer una obra de teatro o van a declamar, tienen que hacer un análisis de contenido. Y eso está dentro del pizarrón en la parte del contenido. En la parte de la técnica, expresión corporal, no mímica. Cuando erróneamente en los concursos dicen se calificará la mímica, pues los niños se ponen a dibujar todo, ¿no? Y está muy mal. Sí, yo he visto niños, por ejemplo, en poesías comunes, a ver, que me perdone la ciencia. Estoy solito en mi rancho, he quedado solo en casa. Ladran afuera los perros como si hubiesen fantasmas. Y alumbran mis pensamientos candiles de luces malas. O sea, eso sería que yo estoy solo. ¿Con quién estoy hablando? Conmigo mismo. ¿Para qué me voy ¿para qué voy a hacer sol? Estoy solito en mi rancho, he quedado solo en casa. Ladran afuera los perros como si hubiesen fantasmas. Y lo llegan a hacer. Lo llegan a hacer, en serio. Yo lo he visto que lo llegan a hacer. ¿Usted qué ha visto en esas exageraciones de mímica? Todos tienen la misma... Todos tienen la misma idea de lo que dice la poesía, no van más allá. Todos dicen, estoy solito en mi rancho, me he quedado solo en casa. Ladran los perros afuera como si hubiesen fantasmas. Sí. Y la mayoría, bueno, en el pasado concurso que fui fueron 14 personas las que dijeron en la primera ronda la misma poesía, que era la de que me perdone la ciencia, y otros 11 dijeron matricida, porque no ven más allá de la poesía. Tan fácil que es buscar en internet poetas, páginas oficiales de Pablo Neruda, de Jaime Sabines, de don Felipe Camino, de Ramón López Velarde, y agarran las mismas que ya tiene un amigo. Y el maestro por comodidad agarra, a ver, sácale copias. Y no se fijan que es prosaico, que no tiene entonación, que no tiene cadencia, que no tiene nada de prosa, de metáfora. Acuérdense la palabra metáfora. Miren, ¿cómo le diría a un chavo, a una chava que le gustan sus manos? ¿Cómo le diría que sus manos le despiertan tantas ganas de besarlas? De una manera prosaica, si no es poeta. Pero Luis G. Urbina dijo tan solo en unas cuantas palabras esto: era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio y de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y escapó. Mas con voluble giro voló la mano hacia el confín lejano, y el beso, que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Vamos, le está diciendo lo mismo que de manera prosaica podríamos decirle que sentí ganas de besar tus manos y que no la pude alcanzar, pero lo dice de una manera poética, de una manera metafórica. Está diciendo, está comparando las manos blancas, porque tienen palidez de cirio, como los cirios blancos, de languidez de lirio, como un pichoncito, ¿no? Y de palpitar de ave, o sea, como un pichoncito, ¿no? Tal vez un pajarito. Y languidez de lirio, bueno, como las flores, ¿no?